van tomando para obtener el metal, ¿bien? O refinarlo o conformarlo. Entonces es mejor verlo como la historia de un proceso desde el mineral hasta el producto terminado, hasta una plancha o un envase o un cable, ¿no? En el caso del cobre, ¿ya? Pero en una secuencia lógica, ¿no? Nace, bueno, se lo encarga, nace, crece, etcétera, ¿no? Bueno, lo malo es que las máquinas no se reproducen, hay que fabricarlas, ¿no? Entonces, ahí entra el ingenio de la persona, del humano. Bien, vamos a ver rápidamente el programa, que lo tengo acá. Un segundito, se los envié también a... se los envié al WhatsApp antes de mandar el vínculo. A ver dónde tengo mis guardaditos. Escritorio. Gestión 2001, programas. Guardar y abrir. ¿Está compartido? No, no está compartido esto. No, ingeniero. ¿No? No, ingeniero. No, ingeniero. Ahora lo comparto. Y otra cosa que les aconsejo, así mientras buscamos, hagan grupos de 3, 4 personas, no más. 5 ya es multitud, 2 es poco. Pero y a ustedes les ha tocado todo de manera a distancia, ¿no? Pero de todas maneras uno ve la gente con la que más o menos trabaja como uno, porque si uno trabaja y el otro no, no funciona eso. Entonces tiene que uno ubicarse con gente que más o menos tiene la misma capacidad de trabajo y atención. Entonces, hacer grupos de trabajo y entre ustedes, el rato que uno no puede estar en una clase, pues los otros ayudan, ¿no? Y al otro le toca y uno sabe que está cubierto, ¿no? Entonces, ya va a llegar la época en que ustedes cuando ya estén en el ámbito profesional, cada uno va a ser competencia del otro, ¿no? La pega va a ser para uno o para el otro, ¿no? Entonces a veces uno se encuentra con sus compañeros ahí en los convocatorias para trabajos o compitiendo por el mercado si pone un taller, ¿no? Pero también se puede colaborar, hacer cosas más grandes que uno solo no puede hacer y haciendo una unión se puede trabajar. Pero en la época de estudiante es ayudarse, ¿no? La carrera es una carrera de resistencia, todas en realidad y sobre todo en el área tecnológica, carrera de resistencia y además no es de velocidad. Para uno o dos será pues, de velocidad, pero para la mayoría es de resistencia, de aguante, así como de trabajo solidario, ¿no? En caso de que uno está con dificultades, los otros ayudan y así sucesivamente, pero es bastante difícil sobrevivir suelto. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Programa. Solo que me salió pequeñísimo. ¿Lo están viendo ya el programa? Sí. Sí, ingeniero. Vamos a apagar esto acá. Lo voy a maximizar para que se vea bien. Aquí todavía se puede ampliar un poco. Ya está. Esta es la materia 242, 4 créditos. Los prerequisitos son estas otras. Física, hay que acordarse bastante de física. MEC 243, MEC 242, 232. Y tenemos aquí unos objetivos, ¿no? Definir, comprender leyes de la metalurgia, etcétera. Construir, fabricación de acero, esto sí. Esto es más un poco declaración de principios, ¿no?
Esta parte ya es más técnica, ¿no? Procesos de fabricación de acero, tratamientos térmicos. Nomenclatura significa el lenguaje técnico que se utiliza dentro de una disciplina. Ya, una buena parte de lo que uno aprende en una carrera es a utilizar el lenguaje que es habitual, común dentro de esa disciplina. Eh, no se utiliza otro lenguaje, se usa el mismo, ¿no? Pero dentro de una disciplina tenemos la ventaja de que los términos están bien definidos, o sea, puede ser que su significado es directo, ¿no? Entonces, uno puntual, entonces, y al decir algo, yo sé de lo que estoy hablando. Ya, vamos a hablar en alguna clase sobre dureza, por ejemplo, y para una persona dureza puede ser, todo el mundo habla de duro, dureza, es un hombre duro, es un material duro, que dura la vida, ¿no? Que dura la situación. Entonces, hay esto que hablamos, el castellano, cualquier otro idioma se llama lenguaje abierto, es el que utiliza la gente para comunicarse. Un lenguaje de alta integración, por ejemplo, son los lenguajes informáticos, que tienen todavía un significado, cada partícula o cada símbolo tiene un significado, entonces no hay posibilidad de interpretaciones. No, esto de la nomenclatura es importante. Por eso también anoten, por favor, uno de los trabajos. Anótense, el trabajo número 1 es elaborar un glosario. Elaborar un glosario, ¿qué significa eso? Significa no aburrirse. Mientras están en clase y escuchan una palabra diferente, en la mía, yo les aconsejo hacer lo mismo en todas. Una palabra que no la conocen o que tiene un significado especial, incluso una definición detrás, como la definición de dureza. Anotarla, dureza, ir anotando, ir anotando, ir anotando. Y en ponerlo en Excel, mejor, una palabra y su explicación al lado, una palabra, su explicación al lado, y luego se ordena alfabéticamente y ya tienen su propio diccionario, su propio conjunto de palabras tecnológicas o técnicas que vale la pena conocerlas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la revisión del glosario? El glosario es obligatorio, se va a trabajar durante todo el semestre, faltando unas dos clases antes del último examen, del examen final, lo voy a pedir. En una hoja Excel, desde la A hasta la Z, las palabras que han podido ir cosechando durante todo el semestre. Bien, hay que ir haciendo de a poco. En la orillita, o si están tomando apuntes, subrayan la palabra nueva o aquella que se le ha dado un significado específico, tecnológico, se lo anota y al lado una columna de Excel, por ejemplo, bueno, trituración, que la vamos a ver enseguida. Trituración, proceso que consiste en reducir las rocas de tal tamaño a tal tamaño. Se utilizan molinos, primero trituradores de mandíbula, trituradores de martillo y pasa a la molienda. La molienda es otro proceso, ¿ya? Entonces, y eso incluso al ir elaborando ese diccionario, se van a ir, ¿cómo se dice? Familiarizándose con los términos técnicos y no los van a pillar en offside. Bien. Y esa es la parte fea para mí. La parte bonita es donde se ve cómo funcionan las cosas, ¿no? Explicar métodos de obtención industrial de metales no ferrosos, sus aleaciones, tratamientos térmicos, nomenclatura. Aquí está, fíjense, y aplicaciones en el campo industrial, ¿ya? En esta parte tenemos las cosas muy generales, aquí para el área del hierro y el acero, y aquí no ferrosos, que es una división tradicional, ferrosos y no ferrosos. ¿Qué es la fundición? Diferentes tipos, preparación. Esto lo vamos a ver nosotros, lo de fundición y también lo de piezas moldeadas, como un proceso dentro de la transformación del metal, del lingote a cualquier forma ya de uso, ¿no? Hay varios tipos para darle forma al metal. Una es la laminación, que no solo se hace láminas, sino también hasta rieles se hace con laminación.
laminado, estirado, embutido, estruzado, troquelado, todas esas vamos a ver. Formas en las que se da, maneras en las que se da forma al metal. Luego vamos a ver fundición, que es otra manera de darle forma al metal, pero con otro procedimiento. Y por último vamos a ver mecanizado, que es la forma de darle metal a través del arranque de partículas, o sea, del desbaste. Y vamos a ver lo que es en términos generales, no vamos a entrar a todo el detalle, yo supongo que tienen algo más específico, que es porque es muy importante eso en mecánica, es el torneado y el fresado. A mí me da gracia eso de fresado porque en castellano suena gracioso, no sé, porque fresado daría la impresión, bueno, nosotros decimos frutilla mayormente, ¿no? Pero en casi todo el mundo de habla castellana se dice fresa. Fresa es la frutilla, ¿no? Entonces, fresado sería agarrar una frutilla y con eso frotar un fierro, ¿no? Imagínense, no serviría para nada. O sea, agarro y como si estuviera jabonando el fierro, ¿no? En cambio, fresado es más bien con un material que raspa, abrasivo, muy fuerte y que le da forma, pero en planos, en una superficie. ¿Ya? Fresado. Bien, eso es en términos generales. Vamos a empezar la unidad 1, que es la elaboración. En realidad no me gusta tampoco esto de elaboración de metales, porque el metal existe, ¿no? Ya sea en forma de compuesto, ya sea en forma pura, como metales preciosos, el oro, la plata. Alguna vez se puede encontrar alguito de cobre, es muy raro, puro, pero no se lo elabora, ¿no? O sea, podríamos decir, mejor sería decir producción o procesamiento de metales, pero yo puedo elaborar un queque, ¿no? Un churrasco, pero el metal, bueno, tal vez mejor sería elaboración de metales. Antiguamente se decía laboreo de los metales, tal vez de eso. Las fundiciones se les decía centros de laboreo, por ejemplo, en Potosí, centros de laboreo. Ahí a propósito, Bolivia, en la época de la colonia, era un centro muy fuerte, igual que México, algunos lugares de Perú, Ecuador, donde se tenía el mejor conocimiento de lo que es el manejo de metales, ¿no? Pero incluso en la época republicana, en Bolivia se hacían las monedas para Argentina, y luego fue bajando la cosa y no se trabajó, digamos, en ese conocimiento y quedó al aire, ¿no? Entonces, siempre mirando las tecnologías que vienen de fuera y no tratando de hacer escuelas de metalurgia, escuelas de mecánica. Yo creo que ha sido una cuestión un poco de falta de visión, ¿no? En Bolivia hay 2, 3 lugares donde se trabaja metalurgia a nivel académico, es en La Paz, mi carrera de materiales y metalurgia es una sola, para que la gente que estudia metalurgia y materiales tenga más salida laboral. La misma denominación tiene en Oruro, son facultades antiguas, y en Potosí. Aquí se ha creado una carrera de metalurgia, pero separada de materiales. Yo lo veo un poco. Cuando hay mucho dinero, sí, ¿no? Pero cuando hay poco, es mejor hacerlo junto. Y a ver, pues puede ser que alguien se dedique, por ejemplo, a cerámica, ¿no? O se dedique a otra cosa. Entonces, ese ingeniero de materiales y metalurgia es más factible, más posible y mejor desempeño laboral que solo metalurgia. En nuestro medio, a pesar que todo mundo sabe, en todo mundo donde ustedes vayan, Bolivia, metalurgia, metales. Bueno, algunos otros productos más chistosos también existen y por los cuales Bolivia es famoso, pero prefiero ni mencionarlos. Vamos a hablar de la metalurgia, la clasificación, los procesos de preparación de materiales para la elaboración de metales. En realidad no se elabora, no se los fabrica, lo que se hace es obtenerlo. Obtención de metales sería, obtención de metales ferrosos
Explicar detalle los procesos para la fabricación. Acá está mejor, Arabio. Esto es alto horno. Describir procesos de reducción directa. Este es otro proceso. Aquí son 2 líneas, pero todo esto es unos 300 años de historia en la metalurgia. Bueno, y si contamos desde el descubrimiento del hierro por el hombre, son 2000 años, 1500 antes de Cristo, entonces bastante historia. La reducción directa tiene menos, puede ser unos 100 años, 150 tal vez, que es la forma que se tiene que aplicar en Bolivia porque no tenemos carbón, esta segunda línea. Y luego se van métodos generales para la obtención, estos son los títulos, por ahí que aquí está desglosado. Metalurgia, definiciones, metales en la corteza terrestre, sistemas de extracción, trituración primaria, molienda, clasificación, definición, concentración por gravedad, concentración por flotación, separación magnética. Bastante detallado, ¿ya? Y aquí el alto horno y luego reducción directa. Acá, por ejemplo, vienen los hornos metalúrgicos un poco divorciados del contexto, los tipos de horno, pero en realidad dice elegir el proceso de horno. En realidad no se elige un proceso de horno, un tipo de horno. Ya viene determinado por el tipo de metal y el proceso que voy a hacer. Ya es como decir, voy a elegir con qué ropa me visto el domingo. No, perfecto, ¿no? Si vas a estar en casa, uno puede estar con un short y incluso sin polera con este calor que hace, ¿no? El castigo es que le pongan a uno camisa. Entonces, pero si voy a ir a un 15 años o a la boda de un hermano, de un amigo, de un pariente, no voy a aparecer con mi polera y mi chorcito y chinelas, ¿no? Porque primero van a pensar que estoy ya ido de bebido o lo que sea, o que estoy medio golpeadito, o no, pensé, oye, pues sí es una boda, hombre, ¿no? Ni se le va a ocurrir a uno hacerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces no voy a decir otras cosas más serias, ¿no? Pero como entierros, ¿no? A un entierro uno se va formal, ¿no? Por lo menos una camisa, un pantalón oscuro, una cosa así, ¿no? Ya de acuerdo a ese ambiente. ¿Ya? Ahora, si voy a ir a un encuentro deportivo el sábado, pues llevo mi chutera, mi bolsa con mis shorts, una toalla, adecuado, ¿no? Al lugar. Entonces, la actividad es lo que determina la forma de que uno se viste. Acá lo mismo. Lo que voy a hacer, el proceso de determinado metal, me da el horno. Entonces, no es elección de horno, sino aquí es como una especie de muestrario. Pero esto nosotros lo vamos a ver dentro de los procesos que están acá, tanto del acero como de los metales no ferrosos. Ya los vamos a ir desglosando y luego vamos a hacer un resumencito indicando, hemos visto estos tipos de horno, tales se aplican en tal lugar, pero los vamos a ver dentro de los procesos. Aquí se habla de la combustión, lo vamos a ver en un capítulo aparte porque es parte de química, digamos, aplicada a la metalurgia. No debe ser un fuerte en el área de ustedes. Peor es en civil, ¿no? Pero a ustedes les conviene manejar esto. Estas definiciones las vamos a ver en hornos de combustión que están acá arriba, pero también vamos a hacer un resumen donde se especifique cada cosa. En realidad esto lo voy a hacer yo antes de acá, aquí entre medio lo voy a hacer porque para los procesos de reducción y esto, fíjense, la reducción es uno de los procesos que se hace en alto horno y en la reducción directa. Esa es la reducción. Pero fíjense que de aquí recién estamos hablando de combustión, poder calorífico y además estos combustibles son los que nos entregan el material que sirve para arrancar el óxido del metal. O sea, si uno, y seguro que les ha pasado, se olvida y arregló una moto, una bici, lo que sea, o arregló la cerca y se olvida un buen alicate, un cincel. A mí me ha pasado, hace 20 años me olvidé aquí en el patio un cincel.
como ahora estuve encerrado, estuvimos encerrados todos, me dediqué a acomodar el jardín y encontré un cincelito buenísimo, que lo he buscado como loco. Parece que cayó ahí entre las plantas, lo se tapó. Ya debió estar 20 años ahí. Ya tenía una fundita plástica que se ha corroído, pero todavía sirve, ¿no? Pero ya 1 milímetro, digamos, ha desaparecido, se oxidó, ¿no? He tenido que rasparlo, meterle ácido para quitarle el óxido, pero no puedo volverlo a como estaba antes, brilloso, bonito, un cincelito digo, un cincelito alemán. Me dio pena, pero me dio alegría encontrarlo, aunque sea en ese estado, ¿no? Ya había comprado otro, ¿no? Pero la oxidación es natural. Yo dejo una bici a la lluvia 2 días y yo voy a ver puntitos ya de óxido. Ya, me olvido un cuchillo, una pinza, un alicate fuera, ya va a estar con sus puntitos. Si dejo en una caja de herramientas cerrada, abro y luego todo está con puntitos. Pero eso, para guardar herramientas en el trópico, lo que se recomienda son cajas o armarios que tengan en alguna parte o las puertas o la parte de atrás con malla milimétrica, que circule aire para que no se acumule la humedad y no se oxide. Incluso para laboratorios hay planos especiales para guardar herramientas y equipos en el área, en laboratorios, ¿no? De física, de química y de todo tipo, mecánica también, para guardar Buen día, las herramientas. tengo una consulta. Siempre me he quedado con la duda de cómo es que llega a ser un metal inoxidable, digamos. Siempre escuché eso, que lo llega a ser inoxidable, digamos. Ya, vamos a ver eso en el proceso, en un gráfico que se llama el gráfico carbón, hierro, carbono, ¿ya? Lo que hace que no es un metal en general. Cada metal tiene que haber un diferente procedimiento. No es lo mismo aluminio que hierro, por ejemplo. O no es lo mismo hierro, aluminio y oro. Digamos, el oro no se oxida fácilmente, ¿no? Uno puede tener un anillito de oro, lo mete en un cajón, lo abre después de 5 años y está igual. Si lo dejó limpiecito, brilloso, está igual. Tal vez un poquito, pero no se dañó. Si yo corto un pedazo de aluminio y lo dejo, después de unos 2 días ya no tiene ese brillo metálico, sino medio lechoso se ha puesto. A eso se llama pasivación, se oxida, pero ese óxido es de mayor poquito volumen que el metal, entonces cubre, lo protege. El zinc también, por eso se zinca las chapas de hierro para hacer calamina, el zinc. En cambio, el hierro se oxida y se pone, más bien se encoge. El óxido de hierro tiene menos volumen y queda con huecos, o sea, el oxígeno puede seguir llegando. Entonces, para evitar la oxidación, una es jugar con la composición química y la estructura dentro del metal, y la otra es protegerlo, por ejemplo, con otro metal que no se oxide, como el zinc o como níquel o cromo. La otra es pintarlo. Ahora hay pinturas muy buenas, aguantan todo, los barcos se hacen con eso. Y la otra es trabajar dentro de la estructura del propio metal, ¿ya? Si yo juego con diferentes concentraciones de carbón, y no grandes, para 1 tonelada, póngale el 0,5% tienen los aceros, o sea, de 100, la mitad, un medio por ciento de 100. O sea, serían 5 kilos de 1 tonelada, 995 hierro y apenas 5 kilos de carbono. Más o menos lo que pesa una bolsa de carbono que uno utiliza para hacer un churrasco, ¿no? Ya me empieza a dar hambre, creo. Cuando empiezo a hablar de comida es que me da hambre. Resulta de que carbón 5 kilos, nada más. Imagínense, el hierro puro se oxida muchísimo, como el alambre negro, así. Se oxida rápidamente. Pero si ya tiene carbón, esa poca de carbón, esos 5 kilos de carbón sobre 1 tonelada, imagínense, 1 tonelada es una camioneta, un autito es unos 800 kilos, una camioneta de esas musculosas, ¿no? Que yo no sé para qué las usan en la ciudad fuera de
pintear porque eso es para ganadería, minería, no sé. Pero hay gente que le gusta andar con 5.000 de cilindrada para andar 10 kilómetros. Entonces, 1.000 kilos y imagínense la camioneta con una bolsita de 5 kilos y ya le cambia la estructura y le cambia las propiedades. En cuanto más carbono, menos se oxida. Pero si yo subo mucho el carbón, más de 2%, ya no es ya no es acero, ya es hierro fundido, solo por la cantidad de carbón. Y eso se oxida todavía menos. Entonces, los aceros de alto carbono, entre 0,5% y hasta 2%, son menos oxidables. No se oxidan, ¿ya? Esa es una forma. La otra forma es también hacer aleaciones con tungsteno, con titanio o sílice, que son aceros, entre comillas, inoxidables. ¿Me entienden? Pero lo vamos a ver en detalle. Imagínense, es que tengo que venderles mi charque para animarlos, ¿no? Y además que las preguntas yo las considero positivas. Más bien, si más preguntan, mejor. Y además lo anoto yo. Me va a decir, al finalizar, me va a avisar para que yo tengo una lista acá de asistencia, que anoto la asistencia. Y además anoto la participación. Son 5 puntos de regalo. No de regalo porque no los regalo, sino que yo digo que son fáciles de conseguir, que es seguir la clase, hacer preguntas inteligentes. Y cuando yo pregunto, ofrecerse a responder. Si yo señalo quién tiene que responder y no me responde, es participación negativa, en contra. Pero si alguien, yo digo la pregunta y ahí hay una cosita para levantar la mano, levántala. Si se corta, vuelven a conectarse. Tenemos clase hasta las 11:30, creo. Y todavía no he pagado por el Zoom indefinido y estoy pensando si no pagarlo. Volvamos al tema. Entonces, participación, ¿cómo apellida? ¿Qué preguntó? Hola. Está en su playground. ¿Quién preguntó? ¿Quién fue que preguntó? Yo, ingeniero, disculpe, está en su playground. Al final me va a avisar para que lo anote en la lista. Es que tengo que abrir Excel y poner la lista, pero Okay, no me va a avisar. Sí, No, ¿y hay cómo problema. hago con la nota de práctica? A veces alguien hace una buena participación y le pongo los 5 puntos directos porque nadie responde y uno me responde hasta hace 3 puntos, 5 se los pongo. Porque se nota que está trabajando, ¿no? Y es delante de ustedes, no lo hago detrás. ¿Qué otra cosa más? Ahora, las participaciones yo tomo de 0 a las que hayan. Normalmente 10, 15 participaciones. El que tenga la máxima le pongo los 5. Si alguien tiene la mitad, le pongo la mitad. Si alguien tiene 1, hago una regla de 3. El que tiene más, 100% de los 5 puntos. Si alguien no tiene nada, 0, pues no participó. Ahora, es curioso que aquellos que nunca participan son los que más pelean por la nota, ¿ya? Entonces, estoy pensando, todavía lo voy a ver hasta la siguiente clase, si no poner penalización. Bueno, lo que sí voy a penalizar es la gente. Yo hago los exámenes con detenimiento y los pienso, los resuelvo y recién los aplico. Entonces pasa de que hay gente que uno piensa, no sé, tal vez otros, los ayudantes, ¿qué harán? No sé, pero yo los corrijo, es mi responsabilidad. Quiero que cuando alguien diga, ¿y dónde aprendió eso? Digan con el profesor Valdivia y no digan, pocha, ese viejo no nos enseñó nada, ¿no? Prefiero que se enojen conmigo, pero que estudien y no al revés, ¿no? Estén felices conmigo y luego digan, ese no nos enseñó nada. Entonces, cuando hay reclamo, perfecto, puedo equivocarme, entonces reviso, pero revisar uno por uno me toma, póngale 15 minutos, multiplique por 10, ¿cuánto es? Horas. Y luego le pillan que, como uno es serio, todos reclaman. Perfecto, pero si el reclamo es fundado y hay material para revisar, perfecto. Pero si es solamente por reclamar, yo le pido, ¿y cuál es al hacer el reclamo, y cuál es su reclamo? Bueno, son 2 puntos de 10, digamos. Si el reclamo es infundado, le quito los 10. ¿Por qué? Porque me hizo trabajar en vano. ¿Ya? En cambio, si es fundado, se le reconoce. ¿Ya?
Bien, entonces esto de los hornos los vamos a ir viendo dentro de los procesos, pero luego vamos a hacer un resumen. Esto de las escorias refractarios también se ve en el proceso porque no es divorciado del proceso. Es como si yo quisiera, vamos a hablar del automóvil, ahora hablamos de las ruedas, ahora hablamos del parachoque, ahora hablamos del sistema eléctrico. Claro, hay una estructura. Yo digo, sistema eléctrico, no voy a poner los guardabarros, ¿no? Es más lógico, pero en metalurgia esto está definido allá arriba. Yo no puedo hablar de un alto horno sin hablar de los refractarios o superrefractarios o lo que sea. Bueno, yo uso otra nomenclatura, refractarios y refractarios de contacto, tipos de refractarios, composición. Esto tiene que irse explicando junto con los procesos de los metales. Al final se puede hacer un resumen y organizarlo así, pero no separado. Aquí ya de nuevo, fabricación de aceros. De nuevo, explicar sin error los procesos. Allí, ¿por qué? Pues, por supuesto que sin error, ¿no? Imagínense que uno explique con error, entonces no está explicando, ¿no? Pues medio raro. Pero eso lo vamos a ver ya en todo lo que veamos la producción de alto horno y reducción directa, se va a ver todo esto. Los convertidores, el proceso de convertidor, definición de acero. Bueno, eso que les dije ya rápido, en virtud a la pregunta de su compañero de cómo se hace inoxidable. La aleación. Un segundo. Ya, silenciar a todos. Hay dos formas de silenciar, una que ustedes pueden activar el micrófono y otra que no puede. Si varias veces sucede eso, que hay ruidos, lo que hago es no quitarles la voz, o sea, los dejo sin, tienen que levantar la mano en ese caso. Si ven que no pueden hablar y no los escucho, levantar la mano para que lo cerren. Eso hago si es que muchas veces hay interferencia. Si hay mucha interferencia de la misma persona, muchas veces, ¿cuántas? Dos, tres. Mira, pongo a la persona en sala de espera. Algún rato se dará cuenta que está haciendo bulla y reflexiona y vuelve, ¿no? Bien, volvemos entonces a nuestro programa. Fíjense que las aleaciones, que una aleación no es una sustancia química, como decir, mezclo oxígeno y hidrógeno y tengo agua, ¿no? No, pero tampoco es una mezcla, arena con arcilla, digamos, no. O sea, es algo más íntimo que una mezcla, pero es menos unión que una sustancia química, ¿ya?
Y además hay proporciones, ciertas proporciones que no son tan exactas como en química, es que estequiométricamente. En química sabemos que 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno hacen agua, y no puede ser en otra proporción. Aquí varía un porcentaje, ¿no? Unos rangos de porcentaje, que es como se acomodan, ¿no? Se acomodan los tamaños y las formas de los átomos de diferentes metales o metales y no metales, por ejemplo, el hierro y el hierro y el cobre. Que el hierro y el carbón es un atomito pequeño, el hierro es mucho más grande, pero sin embargo ese pequeñito le da esa dureza, ¿no? ¿Ya? Y es una aleación también, ¿no? Es una aleación, se considera una aleación. Ya vamos a ver esto de las aleaciones. Lo que es precisamente un tipo de soluciones sólidas, más o menos. Pero luego la cuestión de cristales, describir imperfecciones cristalinas, influencia a propiedades metálicas, eso ya es un poco más de teoría. Diagramas de equilibrio. Al finalizarlo, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, solidificación. Esto está vinculado con el crecimiento de los cristales y la forma en que se comportan en los moldes. Todo esto lo vamos a ver junto con la parte de fundición, cuando hablemos de la fundición. Es la teoría de la fundición. Y por último, lo que vamos a ver son los tratamientos térmicos. Tratamientos térmicos con los cuales se juega con la estructura de las aleaciones del metal y sus aleaciones, y además con la composición para obtener, por ejemplo, un eje. Un eje tiene que ser muy flexible, o sea, tiene que aguantar este movimiento sin romperse, como una viga, pero una viga en 3 dimensiones, ¿no? Pero la superficie tiene que ser súper resistente al desgaste, al rozamiento, a la fricción, ¿ya? Pero tengo 2 propiedades contradictorias, entonces dentro quiero que todo el alma, todo el núcleo, y apenas una pequeña parte de la superficie, a veces micrones, fracciones de milímetro, sean muy duros. ¿Hola? No le escucho. Tengo 2 tipos de propiedades, ¿no? Entonces, necesito trabajar con estas propiedades que me dan en la superficie un tipo de resistencia y en el interior otra. O me mejoran toda la pieza, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en el proceso de templado. Ay, a ver si nos da tiempo, les voy a mostrar. Tengo una colección ahí de dibujitos y a veces no, a veces voy mandando, no es que lo digan, ay, nos mandó un TikTok. Si les mando algo, aunque sea TikTok o TukTak o lo que sea, es porque tiene un fondo, verlo con calma. No es por hacer chiste ni tenerlos mareados. Normalmente, antes de la clase envío eso y no estoy molestando tampoco todo el día, ¿no? Tenemos las diferentes formas de fundición. Eso vamos a ver en la conformación de metales. Aquí habla de no ferrosos. Fíjense que recién por acá se toca el cobre, pero hoy ya vamos a empezar a ver algo de cobre, ¿ya? Y en base a la historia del cobre, o sea, la formación del cobre, vamos a hablar de todo esto, ¿no? Porque no existe eso de que primero los pedacitos, en cambio aquí queda estructurado. Ustedes van a decir, la producción del metal lo van a asociar a toda la producción, no solamente a pedazos, y luego aquí está todo, metalurgia del estaño. Luego sí vamos a volver a hacer una recapitulación, ya hablando del cobre, estaño, el aluminio, los métodos empleados son estos. Bueno, aquí internet, yo les voy a mandar bibliografía para cada tema, y también se va a compartir los videos que vengan, que observemos con la explicación necesaria, ¿ya? Una de las pocas ventajas de esto de internet es que se puede trabajar mucho con videos. No hay forma de ir a ver cosas, ¿no? Yo para cuestiones de resistencia a materiales iba
hace unos 30 años en la gobernación había unas máquinas de resistencia a materiales para la madera, había un área de investigación sobre la madera, pero luego le quitaron las competencias de investigación a las prefecturas de ese entonces y lo entregaron, querían entregarlo a la U. La UPSA quería en fideicomiso. La U podía en propiedad, pero había que construir un galponcito pequeño, no sé, 100 metros cuadrados. Y unos 100 para la prensa grande, pero la súper grande para tijerales debería ser un galpón un poco más grande. Y era toda una línea de tratamiento de madera, hornos para madera, sistemas para llenar el tronco del árbol con sustancias para que sea contra el fuego y sea resistente. Tratamiento de madera. Y en ese entonces no hubo gente en la facultad que quiera. Y además el compromiso que era la GTZ, la colaboración alemana que tenía esas máquinas de resistencia, 2 máquinas inmensas más los procesos era construir los galpones y enviar a estudiar, ellos pagaban, o contratarlo al técnico que tenían, que estaba entrenado ya varios años para el mantenimiento y uso y aplicación de los equipos. Después de muchos años, Forestal se hizo cargo, pero no prestan. Y creo que no lo tienen habilitado todo. Parece que no saben cómo. Una pena, ¿no? Pero hay que irse acostumbrando. La realidad en Bolivia es que ni bien alguien hace algo, hay 5 que quieren quitárselo. Así que también tienen que aprender eso, que hay que ser tigre para defender las cosas. Si no, no prospera. En lugar de ayudar, la gente joroba. Esa es la vocación, ¿no? No es necesario tener diablos en nuestra realidad. Nosotros mismos somos los diablitos. Cada uno preocupado de molestar al otro en lugar de ayudar al otro. Entonces, los videos sí muestran las cosas, la realidad, entonces es interesante. Bien, entonces vamos a empezar ya con la clase formal. Vamos a empezar y vamos a ver esto de vez en cuando para ir viendo si estamos avanzando, nos estamos bloqueando. Esto lo voy a desglosar y lo voy a poner en Excel en un cronograma. Y ahora empezamos esta parte de introducción y generalidades, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre el programa? ¿Lo tienen? Les he dicho, se va a cumplir 100%. En caso que no haya clases o me enferme o tenga que viajar de urgencia, yo aviso. Por favor, me molesta mucho que me estén media hora antes, va a haber clases. Incluso alguien escribió, a ver, todo junto, no digo quién. Por favor, un profesional no puede escribir mal. Hay unos manualitos que uno baja de internet o ahí en la fotocopiadora venden, 10 pesos valen. Ortografía de Forione. No es cuestión de pinta, nada. Es cuestión de la escuela que uno estuvo. Si no estuvo en buena escuela, pues uno ya de viejo tiene que educarse, formarse a sí mismo. No puede uno escribir mal. Hay 2 formas. Haber de ser o estar y haber de mirar. Y si me escribe, va. A debería ser sin H, haber con H y B larga, y haber todo junto, haber, o sea, no se entiende. Yo lo hablo y recién lo entiendo. Entonces, ortografía, por favor. La ortografía es la presentación de uno. Cuando uno va a pedir trabajo, cuando uno necesita hacerlo. ¿Y qué es? Es sentarse media hora al día, 15 minutos con ese manual, por ejemplo, que les digo, ortografía Forione, vale 20 pesos, 10 pesos la fotocopia. O incluso miren en internet ejercicios para mejorar la ortografía. Y hay cosas. Lo más grave es el verbo haber, que es con B larga y H, ¿no? De ser o estar. Porque haber es del ojo, es con B chica. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado. Si yo pillo en trabajos errores, lo que hago es mandarles 100 veces que me escriban, como hacían conmigo. Otros dicen que eso es memorístico. ¿Qué me importa? Que sea lo que sea, pero tienen que manejarlo. Y peor con términos técnicos que veamos acá y los escriban mal. ¿Ya? Bien, seguimos. Empezamos, metalurgia. Ingeniero, Bien, una ¿qué es pregunta. Adelante. El tema de las ponderaciones, ¿nos podría explicar de la materia? Pero ya les he explicado en la anterior clase.
Ah, ya, bueno, ya, gracias. Ya expliqué la ponderación. 40% final, 2 parciales de a 20, 20 puntos para participación, de los cuales 15 son de trabajos que se van a ir encargando. Uno ya es el del glosario, lo tengo anotado, que es ir anotando palabras y su significado al lado en Excel. Y eso va a ser sobre 5 puntos y 15 puntos de trabajos que les voy a ir encargando y me lo tienen que enviar a un correo que yo les doy. Todavía no voy a dar trabajos hasta dentro de una semana. Esa es la ponderación. Ok, gracias, ingeniero. La recomendación es que peleen por el 80, 90, sí, no peleen por el 51. No vale la pena. Hay que ser bueno, no hay que estar al medio. Ahora, si uno se sacó la mugre y sacó un 51 sudando la camiseta, felicitaciones, ¿no? Pero si está calculando ahí al milímetro, hay que tratar de ser lo mejor posible y no conformarse. Pero bueno, ya verán ustedes. Metalurgia, Tanán, empezamos. ¿Qué es la metalurgia? Bueno, unos dicen arte, ciencia, pero a todos le dicen arte y ciencia, ¿no? Ahí me enferma eso. Es como todos dicen, la familia, somos una familia, y después entre hermanos cuando se pelean es la peor pelea. O dicen, ay, somos amigos. Pocos amigos hay en la vida. O estudiantes y docentes amigos. No, no somos amigos. Somos dos grupos donde hay docentes que tienen un trabajo, se le paga, no es gratis, y tienen una responsabilidad muy seria. Y estudiantes que si bien no se les paga, pero tienen una buena beca, averigüen cuánto cuesta estudiar por aquí cerca, o en las privadas, que es barato en realidad, pues se vienen los brasileños a estudiar acá. Una responsabilidad seria con esa beca que tienen. Tienen una beca que es estudiar. ¿Y qué es nuestro encuentro? Es un interés común, que es una materia, y dentro del mutuo respeto. Perfecto. Metalurgia. Esto de la metalurgia está muy vinculado, no está vinculado totalmente al uso de herramientas. Y la mecánica es la ciencia, yo creo, del uso de las herramientas. Y las herramientas hacen al hombre lo que es ahora, actualmente, lo que hace actualmente el hombre. ¿Por qué? Porque si no usáramos herramientas, estaríamos como otras especies, antropoides superiores o simios, que si bien usan herramientas, usan un palito para sacar del hormiguero o para jalar algo, o a veces hasta para defenderse, pero ahí queda, ¿no? En cambio, el humano, se supone que uno de los antepasados más antiguos era como una especie de antropoide monito del tamaño de una rueda. Habían otros que tenían 2 metros, 3 metros, que solo comían pasto. Ya tenían un estómago muy dedicado como el ganado, ¿no? Que come solo pasto. Cuando hubo cambio climático no aguantaron. En cambio, ese animalito que decíamos tenía mucha versatilidad para los alimentos, de todo comía, ¿ya? Pequeño, luego creció, y aún así, con la estatura que tenemos, un perro grande nos voltea, nos saca la mugre, un lobo. Si nos paramos, no impresionamos a nadie, ¿no? El tamaño de un mosaico del piso uno ocupa. Ni aunque fuera un fisiculturista, un chimpancé adulto le puede sacar un brazo a uno y es más pequeño, tiene más fuerza. O sea, fuerza tampoco tenemos. O sea, lo único que tenemos es esta, ¿no? La capacidad de pensar. Y para desarrollar la inteligencia, 2 cosas fueron clave. Una, el lenguaje, por eso exijo tanto que escriban bien. Y la otra, para comunicarse y trabajar en conjunto. No para pelear, sino para hablar y encontrar coincidencias y trabajar en conjunto. Porque uno se lo come el bóvico, se lo come el perro. Pero ya en conjunto, en una tribu, se puede defender a los más pequeños, se considera incluso que la civilización empieza cuando se encuentran huesos de estos grandes, el de la pierna, el de la cadera, sobre todo la cadera más fregada, que se sanaron, o sea, sobrevivieron a una herida tan grave. ¿Por qué? Porque necesita que alguien lo cuide, le dé de comer medio año, un año, y luego vuelve, aunque sea rengueando, pero vuelve a cazar, a pastorear, lo que sea, ¿no?
Entonces, otros dicen que se empieza la civilización cuando el hombre empieza a tener conciencia de sí mismo y hace entierros, o sea, guarda los cadáveres de sus prójimos, ¿no? De sus cercanos, no los deja ahí botados. Y eso va emparejado con el idioma, con el manejo de un lenguaje ya estructurado. Puede entenderse, vamos a hacer esto, no hagamos esto, habla. Y también al uso de herramientas. ¿Por qué? Porque potencian la fuerza de una palanca. Imagínense una llave, querer sacar una llanta y con la llave se va a romper la mano, ¿no? Mete un tubo, hace palanca y ya funciona. La misma rueda es una máquina simple. El uso de herramientas. Y otra herramienta que no es física, pero sí es poderosísima, el fuego. El fuego. Con el fuego se hacen maravillas. Alimentos que no se pueden comer crudo, incluso son veneno crudo. La papa, la yuca, si uno come crudo, a ver, hagan la prueba, la yuca incluso tiene compuestos de cianuro. Si no está mal cocida, puede hacer daño, si está mal cocida. No se puede comer. A ver, cómanse trigo, no tenemos ese estómago. Entonces, el fuego hace que se abra una ventana de alimentación, pero para cocinar eso tienes que tener ollas, tienes que hacer un fogón, o sea, tienes que pensar más, ¿no? Y eso tomó cientos o miles de años. ¿Y qué es la herramienta? Como les digo, es algo que mejora, potencia las habilidades que uno tiene. ¿De qué se hacían las primeras herramientas? De huesos, de cuernos, de palos. Y no crean que eran cualquier cosa. Muy buenas herramientas, ¿no? No eran tontos. Si nosotros somos más tontos, porque tantos somos y tampoco inventan. En cambio, eran pocas poblaciones de 100, 200 personitas ahí regadas en medio de un montón de diferentes especies. Lo más probable era que desaparezcamos, pero sobrevivimos y nos volvimos endémicos, ¿no? Una plaga para toda la naturaleza. Bien, ¿qué es lo importante de todo esto? El hecho de utilizar las herramientas. Épocas de la historia de la humanidad se llaman con materiales. Por ejemplo, tenemos la edad de la piedra antigua, la piedra moderna, o piedra golpeada, piedra golpeada así, para sacar filo, golpes y que quede un filo. Y la otra ya pulida incluso, para que quede, ya, y se le ata un palo, ya tiene un hacha, ¿no? Ya tiene con qué golpear, defenderse. Después está hay una época que se trabaja con cerámica todo el tiempo, y una época que es los metales, la época de los metales. Tenemos la época del cobre, 3000 años atrás, hasta 1500 años antes de Cristo, o sea, más 2000, son 4500 años. Y luego la del hierro, que es 1500 antes de Cristo, ¿ya? Entonces podemos ver cada civilización a qué etapa de desarrollo llegó de acuerdo a la utilización de los metales, ¿no? Acá en América, las civilizaciones que hubo llegaron a la edad del bronce y no pasaron a la edad del hierro. Se han encontrado algunas en culturas antiguas y también americanas, algunas aplicaciones de hierro, pero de hierro de meteoritos, de lo que cae, que son aleaciones golpeadas y hechas incluso algún tipo de cuchillo, daga, pero son pocas. No había un conocimiento para la elaboración antes de esos 3000 años que digo, ¿no? Bien, entonces tenemos toda esa cuestión del uso de herramientas, ¿ya? Y ahora ya vamos al proceso. Entonces, ¿cómo trabaja esto del proceso para las herramientas? Para la metalurgia. Es una historia un poquito larga, pero la voy a hacer rápido y entendible. Lo primero que se hace cuando se tiene la noticia o se necesita algún metal, lo que se hace son trabajos, anoten por favor. Lo primero es la prospección, anoten por favor, búsqueda y prospección, búsqueda y prospección. Y de eso se ocupan, ¿quiénes se ocupan? Los geólogos, ¿ya? Buscan. Pero la fuente no solamente son análisis geológicos que se pueden hacer, análisis sísmicos, se hace explotar cargas y se ve como el eco responde del fondo. De la misma forma se busca petróleo, se busca metales,
materiales que sirven para cemento, para cerámica, ¿ya? Se hace excavaciones. Acá en Bolivia le llaman bonito, hay unos nombres chistosos nos gusta poner. Hacen diamantina, yo digo diamantina, que se tirarán con diamantitos, pues, ¿no? Para divertirse y sentirse millonario, ¿no? Diamantina había sido hacer perforaciones, yo les llamo sacar muestras de la tierra en forma de un chorizo. Para prospección petrolera también se hace eso. Diamantina, pónganle. Perforar un pozo delgado y profundo y se va sacando como estratos, ¿no? Estratos son las capas que tiene algo. Estrato, anoten. Estrato, capas de la superficie de la tierra. Estratos también pueden ser las capas de una torta, ¿no? De un queque que tiene la corteza sería el adorno que le echa el decorado, después hay una capa de queque, después hay una capa de dulce de leche, de mermelada, hasta le saben echar algún licorcito ahí cuando ya son mayorcitos, ¿no? Porque si le dan a un niño trago sería un delito, ¿no? Entonces, pero hay queques con licores muy ricos, pero es para mayores de edad, ¿no? Un segundito, no sé qué programa se me metió aquí. Ay, Dios. Ya, lo borré. En toda la pantalla me salió una propaganda. Estratos, como capas, como esos libros que están ahí atrás, capas, esos son estratos. Ya, y se saca y se estudia, se analiza no solamente la composición, sino también las bacterias, las cosas, pueden dar huellas de lo que hay más abajo, ¿no? Eso es prospección, pero eso sería una prospección geológica pura. También la prospección se hace de manera hablada, de manera de búsqueda de información, porque la gente sabe, la gente que vive en un lugar sabe qué puede haber, dice, no, esa agua no hay que tocarla porque es mala para la salud, y uno puede ser que haya un mineral, ¿no? Tiene mal sabor. O como la tradición dice que Potosí la descubrieron porque fue un campesino que fue y dijo que hay un cerro ahí que tiene plata, ¿no? O dicen que hizo una fogata a alguien y se fundió la plata y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, anotan. Una es la prospección geológica y la otra también es la información de la población. ¿Bien? Una vez se tiene la idea de que hay algo, se sospecha que hay algo en la Tierra, entra en acción los mismos geólogos y también los ingenieros de minas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La siguiente tarea de la prospección es el dimensionamiento y el análisis del yacimiento. Dimensionamiento quiere decir de qué tamaño es, porque si es poquito, si yo voy a conseguir mineral para hacer 50 bolsas de cemento, pues, no vale la pena, ¿no? O si voy a sacar 1 tonelada, 20 toneladas de un mineral, a menos que sea algo maravilloso, diamante, por ejemplo, ¿no? Vale la pena. Entonces, Disculpe, se hace el ingeniero. dimensionamiento. Sí, te Eh, los escucho. geólogos, los geólogos utilizan un instrumento que se llama, no, una escala llamada Mohs, ¿no? Y ahí hay 10 tipos de materiales que lo ponen en un lápiz. Y esos lápiz te ayuda a saber más o menos qué tipo de material, no, qué dureza tiene el material. Y con eso se puede guiar para ver qué tipo de material es. Eso creo que era muy, pero muy apreciado para los geólogos, para saber el tipo de mineral que va a extraer. Eso es para saber el tipo de dureza que tiene el material. La Se, escala se de los Mohs es una escala experimental, una escala empírica, ya que adjudica a 10 elementos, el más bajo es la tiza o la uña, y el más alto es el diamante, o sea, una escala de dureza, ¿no? Que no es absoluta, porque no le da la dureza, sino dice dureza 5. Un acero puede estar por 7, 8, ¿ya? Y así, cada una de esas tiene un material típico, digamos, para esa dureza. Pero es una cuestión digamos, de apreciación, ¿no? Esto es más duro que esto, pero más blando que el otro. Y es la superficie, si raya o no raya, ¿ya? Que esa es la definición de dureza, es buena. Es una propiedad de la superficie, la dureza. Cuanto más reacio a ser rayado, el vidrio, por ejemplo, puede tener un 9.
y el diamante 10. Entonces, muy pocas cosas lo rayan, pero es la superficie, no el interior. Un diamante, si se lo golpea, se rompe fácilmente. ¿Ya? Es frágil. En nuestro medio se dice vidrioso, pero el término técnico es frágil. Frágil que se quebra rápidamente con un pequeño impacto. Entonces, los geólogos tienen toda una batería, pero eso solamente le da la dureza. Nosotros, fuera de ver esa escala, cuando vamos a ver un acápite de pruebas de materiales rápidamente, que ustedes deben llevar en resistencia a materiales. ¿No la han llevado la materia? Creo que sí han llevado resistencia ustedes. ¿Han llevado resistencia a materiales? Sí, ingeniero. No todavía. Sí, ¿Qué? ingeniero. Sí. Claro, ¿no? Nos han visto lo que es la tracción, compresión, flexión, torsión, corte, etcétera, y cansancio. A través de ese tipo de pruebas uno puede saber la tenacidad, hacer el diagrama de tensión, deformación, que da más información. Lo otro es, como les digo, experimental o empírico. Pero antiguamente sí se manejaba eso, ¿no? Ahora, es una idea, digamos, inicial, pero no es definitiva, puede dar una idea. Hay gente que trabaja con fierros toda su vida y agarra un fierro, lo mete al esmeril así, o lo raspa con una lima y dice esta cosa, ¿no? Pero un poco, no, a mí no me convence. Yo tengo que hacer pruebas ¿De la piel del material, ingeniero? ¿qué dice? Cuando sale de grueso, sale de la piel del material. No, la superficie, no se usa la palabra piel, la Ya, superficie, bueno, eso que te la Dureza piel del superficial. material. La dureza es una propiedad superficial, por ahora con eso nos quedamos. Dureza es una propiedad superficial, de la superficie. Tampoco lo van a entender superficial como sin importancia, ¿no? Esa es una persona muy superficial, es otra cosa que decir la dureza es superficial, no es que sea superficial en el sentido de la persona superficial que solo anda buscando diversión y no trabaja siquiera, ¿no? No quiere decir que no sea importante la propiedad, es muy importante. Si no se trabajara la superficie no habría motores, por ejemplo. O darían 2 vueltas y truenan, ¿ya? Entonces hay 3 tipos para chequear ya con términos absolutos, o sea, se da un valor concreto y en condiciones controladas. Son la dureza de Vickers, la dureza de Mohs y la escala de Mohs es aleatoria, ¿ves? Es como para tomarse el pelo uno mismo. Vickers, Brinell y... ¿cómo se llama? Stokes, creo que es. Brinell, Rockwell, Brinell la dureza Brinell, Vickers, y hay una Rockwell. más. Rockwell, Brinell y Vickers, que se mide con un aparato. Ya, pero es la superficie. Igual usted me avisa cuando tome nota de la asistencia, de la participación, Parque. Flores. Bien, continuamos. Ingeniero. Tenemos entonces ya el lugar donde hay un mineral, donde hay la cantidad. Ahí también ya entran los ingenieros químicos puros para ver en qué forma se está presentando el mineral, ¿no? O dentro de qué tipo de roca, porque hay que saber de qué clase es la roca, de qué tipo es el mineral, si es óxido, si es sulfuro, si es un silicato. Dependiendo en qué forma de compuesto va a ser más fácil o más difícil extraerlo. Y también la roca que acompaña, porque la roca es como un abrigo, ¿no? Es un abrigo, puede ser un abrigo grueso, un abrigo delgado, un abrigo que se diluye con agua, maravilloso sería. Cuando se explota oro en yacimientos aluviales, quiere decir que se han asentado con la lluvia, aluviales, es lavarlo, ¿no? Lavar el oro y listo, ¿no? Ahora, cuando es muy pequeñitas las fracciones, ya no, se va también con la arena, entonces en nuestro medio usan, y en África también, un montón de mercurio y contaminan todo, ¿no? Y hay una enfermedad, se llama síndrome de Minamata, con la contaminación por mercurio, y hace que no haya embarazo, se mueren los embriones, y si nacen deformes y produce problemas neurológicos en las personas adultas.
los trabajadores que trabajaban la plata con amalgamación, con mercurio en Potosí. Si van a Potosí tienen que ir a ver ese museo de Potosí. Hay una parte que es puro metalurgia, que la cierran mucho, pero es bonito. Yo creo que estudié metalurgia porque cuando tenía 14, 15 años visité ese lugar y me encantó. Habían cuchillos desde antiguos, ¿no? Y cómo se iban transformando en revólveres. Había revólver con su hoja de cuchillo, habían los estribos y cómo fundían. Una persona en la parte donde se hacía la amalgamación en Potosí, pero no era solo en Potosí, que a los pobres indios, ¿no? En todo el mundo era igual. Se morían en Polonia, se morían en España, en Alemania, porque lo hacían igual. Ahí, aquí no tenían pena de ellos, tampoco tenían pena de ellos mismos. Era así de dura la gente, ¿no? No. Los españoles habían sobrevivido 700 años de guerra con los árabes, y antes de los árabes estuvieron los romanos, y antes de los romanos estuvieron los griegos, y antes de los griegos estuvieron los fenicios. O sea, hay 20.000 deudas históricas por ahí. Y también parte del nivel de desarrollo de las herramientas y las armas, ¿no? ¿A quién se defiende? Bien, seguimos. 3 meses duraba una persona en la amalgamación. En nuestros trópicos ahora se usa mucho el mercurio y eso es una bomba de tiempo que ya está sonando, ¿no? Hay otros procesos, por ejemplo, con cianuración, son compuestos que se dañan la naturaleza, pero desaparecen con el tiempo. En cambio, el mercurio no desaparece, sigue ahí, va a seguir envenenando. Bueno, entonces la siguiente es saber cómo analizar, ver cómo se lo procesa, ¿no? Para la mayoría de los metales existen procesos tradicionales, ¿no? Entonces, se aplica ese proceso, o si es algo muy especial, por ejemplo, el litio, se tiene que elaborar un procedimiento para extraerlo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Se trabaja en institutos de investigación, normalmente en las universidades, en Potosí, en Oruro, con la cuestión del litio están bastante avanzados, pero no les dan mucha pelota. Y se invierte, hay que invertir porque nadie da las patentes o las regala, nadie. Alguna vez el presidente estuvo hablando aquí cuando entregaron 5 decretos que ayudaban a gastar el IDH, ahora ya se gastó, para uso estudiantil, y indicaba que estuvo en una fábrica de baterías de litio. Yo creo, no dijo el país, pero yo creo que era Corea. 380 millones de dólares o 280, algo por ahí, 380, digamos. Y le dijo, hagamos una en Bolivia, él contó. Y también lo contó en una feria de ciencias en La Paz a nivel Bolivia de todas las universidades públicas. Y el dueño, los dueños le dijeron que no, que sí, hagan sociedad. ¿Por qué? Incluso si le ofreces el doble no te lo va a vender, porque es su negocio, ¿no? Es de dónde saca su subsistencia, ¿ya? Entonces el know-how, hay cosas que no se patentan. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de la empresa, de eso viven, ¿no? Entonces, patentan hasta cierto lugar para evitar, digamos, copia o que les paguen por la patente, pero luego en los puntos más álgidos se guarda como secreto industrial. ¿Por qué? Porque es subsistencia. Bien, y hay que hacerlo. Y para hacerlo tienes que tener el capital humano que sepa hacerlo, la estructura para trabajar ordenadamente y constantemente y plantear hitos. Hay una película que se las recomiendo, se llama Proyecto Manhattan. ¿Cómo juntaron en Estados Unidos? Proyecto Manhattan. 5 pesos la venden por ahí, 10 pesos. Creo que se puede bajar de internet incluso. Juntaron en la época de la Segunda Guerra Mundial varios cientos de científicos de todo Estados Unidos, físicos, químicos, matemáticos, ingenieros mecánicos, de todo. Y los juntaron en un desierto, en Alamogordo, y en 3 años tuvieron la bomba atómica. ¿Por qué? Porque Einstein mandó una carta al presidente de allá diciendo que es posible que los alemanes consigan primero un arma muy fuerte, y ya tenían una piscina de agua dura, que es un agua con 2 hidrógenos pesados,
en Noruega. En cambio, en Estados Unidos solo había en un laboratorio una botellita de Coca-Cola con agua dulce que frena los neutrones para producir ese metal que sirve para enriquecer el uranio, para hacer las bombas, ¿no? O para hacer un generador atómico. Ingeniero, Los mandaron a toda esa gente. 3 años ya funcionó, ya tenían la bomba. Ahora, muchos de esos científicos se desanimaron, se volvieron pacifistas, no quisieron, y el ejército se hizo cargo. Bueno, pero esa es otra historia. ¿Quién quiere hablar? La mano, por favor, ahí hay una. ingeniero, ¿me escucha? Sí. El proyecto Manhattan no es el proyecto donde quisieron camuflar un barco y salió todo mal. No. El proyecto Manhattan es para la fabricación de la primera bomba atómica. Bomba atómica. Y era curioso porque en las universidades desaparecían los científicos y prohibidísimo decir dónde iban. Pedían permiso, licencias, retiraban y se iban y se encerraban ahí. Ahora, había una pelea entre los científicos, vale la pena verla, ahí está en castellano. ¿Por qué? Pues, almas libres, ¿no? No podían congeniar con los de seguridad, los militares. Al final, el jefe agarró y dijo, ustedes acárguense de seguridad y todo, yo me encargo del trabajo con ellos. ¿Ya? Y salió adelante. Y otra historia, no de la película, pero yo sé que muchos de estos les encantaba el castellano y tenían amigos latinos, incluso una tenía su novia latina y le dijeron que termina, ¿no? Tiene que terminar con ella porque él conoce cosas que son de secreto. Está bien, en castellano es agua pesada, en polaco decimos agua dura. Es lo mismo, es el agua que tiene dos hidrógenos con el hidrógeno con un protón y un neutrón, no solamente el protón. Agua pesada o agua dura, nosotros le decíamos. Bien, seguimos. Entonces, en 3 años ya tenían la bomba. Solo que después muchos, por problemas, digamos, es que evaporaron a 200,000 personas en un lugar y evaporaron a otras 100 y tantos mil en otro lugar, ¿no? Y 500,000 de heridos, contaminación, grave Y la las cosa. personas que se murieron después por los problemas de radiación. Claro, durante meses, hasta ahora, hasta meses, los viejitos ahí. Pero no crean que estábamos lejos de eso cuando la guerra de las Malvinas, en la Thatcher ya había mandado sus submarinos atómicos y estaban a posición de tiro, un poquito más lejos como para que no lleguen los aviones de Argentina, y tenían que hacer volar Córdoba o Salta, porque no conozco, dicen que son ciudades, así como Cochabamba, con cerros alrededor, entonces la fuerza se comprime ahí, en cambio si es plano se va para arriba, ¿no? Y lo mismo tenían Hiroshima y Nagasaki. Y más bien que por métodos convencionales lograron controlar porque no iban a permitir que se queden con las Malvinas, ¿no? Iban a meter aquí a Córdoba y a Salta, aquí cerquita. Ya estaba la orden. Han preparado. Busquen en internet, a ver, digan. Ingeniero, Thatcher es que en Córdoba, y la Argentina tenía un prototipo de misil igual, que faltaba solo el enriquecimiento de uranio para crear su bomba atómica. ¿Ah, sí? Sí. También encima iba a ser horrible. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de estudiar mejor las cosas buenas que hace la humanidad, pero del otro lado, en los materiales y los metales, por supuesto, 2 pilares han sido los que han impulsado el avance. Uno ha sido la ciencia militar, la tecnología militar, y hay que reconocerlo, y otra ha sido la arquitectura. Y el tercero es la cuestión de máquinas, de cómo esta fuercita que uno piensa que tiene mucha fuerza, levanta 50 kilos, 25 kilos con gran esfuerzo. Hay que estar años entrenando para levantar algo más. En cambio, si manejamos otras fuentes de energía, empezando del viento, en los barcos, en los molinos de viento, hay yunques con viento, o sea, manejo de fragua, yunque con viento, de combos, moler el grano, o sea, buscar una fuerza que sea más que nuestra fuerza, que es poquita, ¿no? Utilizar la fuerza animal. Pero
siempre con la idea de mejor hacer cosas constructivas y no destructivas, ¿no? Bueno, seguimos. Estábamos en el proceso de el mineral, hay que descubrirlo, hay que clasificarlo, prospección. 2, la segunda etapa es dimensionamiento y análisis de qué está hecho, o sea, cuánto hay y de qué está hecho. La tercera etapa sería el plantear un proceso de extracción, eso es ingeniería minera, proceso de extracción minera, que puede ser de dos tipos, de cielo abierto, cuando se va rascando de encima de la superficie, se va raspando, y la otra es explotación en mina, en túneles bajo tierra. Por supuesto que a cielo abierto es mucho más barato, ¿no? Pero si está en vetas, no me conviene rasparlo todo para sacar una veta, ¿no? Una veta es como un hilo, como una vena del mineral que va moviéndose entre las capas de la tierra. Es preferible seguirla que raspar todo. Ahora, si son capas grandes, se raspa todo, ¿no? Y se procesa todo. ¿Bien? Y esa es la explotación minera. Una vez ya se saca el mineral, hay una parte que es común entre lo que es la minería y la metalurgia. ¿Ya? Le llaman también minería minería y la metalurgia. En minería y pueden hacerlo los ingenieros mineros y los ingenieros químicos, o incluso químicos sí, pero metalúrgicos también, que es el procesamiento previo del mineral. ¿Ya? El procesamiento previo del mineral, que muchas veces se lo hace en la misma mina para no estar acarrando mayor cantidad de roca hasta el taller, hasta la empresa metalúrgica. Ahora, cuando se exportaba, por ejemplo, estaño, ya salía riquísimo, 60%. Ahora se explota estaño con 2%, 1%. Lo que se botó como basura antes se lo está explotando. Eso hacen Inti Raymi y otras empresas en Potosí. Las colas y desmontes, anoten, colas y desmontes es la sobra de anteriores explotaciones mineras. Minero-metalúrgicas, pongan, porque incluso pasa por la explotación minería y quedó como residuo. Pero ha mejorado los procedimientos, entonces se los puede utilizar. Colas y desmontes. A ver, ¿por dónde íbamos? Con la cuestión de la explotación. Entonces, que ese procedimiento previo consiste en la trituración y molienda. Anótenlo, trituración, molienda. Trituración es la reducción de la roca de fragmentos de alrededor de 1 metro hasta aproximadamente 5 o 10 centímetros. Eso es trituración. De medidas iguales o mayor a 1 metro hasta 5, 10 centímetros. Como una pelota de tenis más o menos. ¿Ya? Así de ese tamaño. El tamaño de un puño. Luego la molienda va desde el puño, ya 10 centímetros, hasta fracciones de milímetro. Fracciones de milímetro. No digo exactamente cuánto porque para algunos minerales puede ser medio milímetro, 4 milímetros, y para otras son incluso micras para ciertos procedimientos. Ya, pero menos de 1 milímetro. Eso es molienda. Trituración y molienda. Ahora, en el ámbito castellano de Sudamérica, afuera no lo he visto, pero aquí he visto mucha publicación, indican que tanto la molienda como la trituración juntas se llaman, anoten por favor, conminución. C-O-N-M, C-O-N-M, I-N-U-S-I, conminución. Parece, indican que significa la disminución del tamaño del mineral, tanto trituración como molienda, conminución. Yo se los digo más por motivo informativo que otro, porque me suena más trituración y molienda que conminución. Conminución parece una ensalada rara de esas que venden, que puede encontrar en un hotel de esos exóticos, ¿no?
¿Quiere la ensalada con minución? Sí, pero con poco perejil y no sabe qué es, ¿no? Entonces, pero hay que conocerla, con minución, con minución. ¿Bien? ¿Por qué digo? ¿Por qué se hace esto a veces en la bocamina o al lado de la mina? Para no transportar roca, ¿no? Para no transportar roca, llevar ya concentrado. Y anoten, por favor, concentrado es el mineral en el cual, concentrado es el mismo mineral en el cual se ha aumentado, se ha incrementado la cantidad de la sustancia que contiene el metal buscado. Concentración es el procedimiento en el cual se ha incrementado o aumentado el porcentaje de la sustancia que contiene el material buscado. Ya lo concentro. Hay diferentes formas de concentración. En el programa decían concentración gravimétrica, flotación. Todo lo vamos a ver, pero dentro de un metal, no por separado. No huérfano. Un poco, me había olvidado. Volviendo a la historia. O sea, hablamos de hachas, de piedra, de hierro, ¿Saben ustedes que en la edad de la piedra, o sea, nuestros antepasados, aprendiendo a hablar, aprendiendo a usar dos herramientas, el fuego, sus hachas eran más filas que los escalpelos, o sea, esos bisturís de los médicos de ahora. 5 veces más fila, o sea, 5 veces más delgadito ese filo. Y duraba. ¿La creen? Bueno, si no lo creen, me van a tener que creer. ¿Qué es lo que hacían? Golpeaban una piedra que se llama onix, que es una piedra volcánica, y el corte, si se golpea bien, es como el vidrio. A ver, usted, cuando se rompe un vidrio, ¿qué es lo primero que uno hace? ¿Busca un papel o busca una escoba o algo? ¿Se les ha ocurrido cuando rompe un vidrio agarrar con la mano o no? No. No, ¿Y alguna vez se han cortado un dedo? Qué feo. Y además es un dolor raro. No es como cuando uno se pincha con un cuchillo, con un desarmador. Cuando se corta con vidrio es horrible, ¿no? Siente como mantequilla entra, ¿no? Que es un vidrio, no es tan filo como esa piedra que les digo onix, pero sí es muy filo. Entonces, sí esa piedra, pero el problema es tener un pedazo grande, ¿no? Un pedacito así no vas a ir al tigre, a ver, dame tu ojo para que te pinche, ¿no? No funciona, ¿no? Entonces, lo que hacían era, hay una película también interesante mexicana sobre México, ¿no? Sobre los nativos de México, voy a buscar el nombre, y que usan esas hachas. Lo que hacían era poner en palos aquí pedacitos de roca así, y en el borde es pedazos de esa roca, y con eso se golpea, cortan limpiamente, ¿ya? O sea, no tienes una hoja, pero tienes como un rosa. Bueno, algo parecido a las cortadoras de árboles, de sierra, que cada una tiene su dientecito, ¿no? Y cada una arranca un poco del árbol y van en una sierra, pero así puesto alrededor de un palo. Aquí una piedrita, otra piedrita, otra piedrita, otra piedrita, como los dedos acá, aplastadas con una madera y sujetadas con tejido, y esto era cortante, una borde cortante, ¿no? Y se utilizaba, ¿cómo lo descubrieron? Seguramente vieron que eso cortan para raspar los cueros, limpiarlos y todo también lo utilizaban. Entonces, la mayor riqueza no son los minerales, es el trabajo y el ingenio. Que uno puede tener todo, si no lo explota no le sirve de nada. Vienen otros y se lo quitan. Bien, continuamos con minución. Y luego tenemos ya la siguiente etapa, donde se puede aplicar métodos de flotación y concentración gravimétrica, o sea, con la gravedad primero y luego flotación. Bien, ¿qué nos tiene? Todavía tenemos tiempo. Ahora vamos a ver un par de videos donde vamos a ver estos procedimientos. En primera instancia vamos a ver un video completo sobre la producción del cobre. Entonces, anótense producción de cobre, que ya estamos tiqueando. Yo también en el programa voy tiqueando.
Entonces se empieza extrayendo el mineral. Por supuesto que hay que hacer los estudios para ver cuánto, cómo hay. Dicho sea de paso, ahí donde están explotando, acuérdense un poquito de historia o lo que le hacían cantar a uno en el colegio. Tocopilla, Mejillones, junto al mar y Calama. Hablan de Tocopilla, de Mejillones, de Calama, que es parte de Chile ahora, ¿no? Si uno no defiende lo que tiene, llora lo que pierde. ¿Bien? Entonces, pero también un poco de suerte tuvimos perdiendo eso porque en la época de 1900, eso se perdió del 79 al 85, iban a haber las peleas entre los paceños federalistas en esa época y los sucrenses unitarios. El que tiene el poder siempre quiere tener más poder y ser unitario. En cambio, La Paz, que estaba surgiendo en esa época, quería sacarle el poder a Sucre, entonces era federalista. Una vez tuvieron el poder, al que decía federalismo le daban lo votaban. Bien, entonces andaban peleando y Chile preparándose. Cuando gana la guerra empiezan a explotar el guano, el salitre, pero también el cobre luego. Pero hubo problemas laborales con los mineros, varios enfrentamientos, matanzas de mineros. Pueden buscarlo, se encuentra, incluso se puede bajar. Se llama la Cantata de Santa María de Iquique, donde cuentan cómo los eliminan a los mineros de una empresa, de una minería de cobre de Santa María de Iquique. Viejos, niños, ancianos, toditos. Entonces, a veces ser muy rico, tener riquezas no conviene porque hay que pelearla, ¿no? La peleas y ¿quién pierde? El humano. Entonces, hay mucha gente que razona así y acaba de budista, se hace en serio. Yo tengo varios conocidos que incluso han acabado de grandes maestros yoga y no sé qué vainas. Yo soy demasiado práctico para hacer eso, pero conozco varios. Y ahora de la generación vuestra también, 20, 30 años, hay varios conocidos que están ahí con Hare Krishna. Escapar del mundo. Pero mejor vivir el mundo y tratar de ser honrado y trabajador, ¿no? Santa María de Iquique, Quilapayo, es un conjunto conocido. Bueno, a ese también le cortaron las manos y los mataron después en la época de los 70 cuando hubo dictadura. Yo no sé, la gente es tan idiota, en lugar de construir cosas buenas anda peleando. Tontera. Consigamos, metalurgia, es más concreto. Entonces, vamos a ver este video rápidamente. Ahora se los comparto. Ay, ¿dónde está? Tengo que buscarlo. Esperen un segundo. Y luego les voy a mostrar para que no piensen que la tienen la vida dura. Les voy a mostrar primero con volumen en polaco normal. Yo estudié por allá, donde yo hice prácticas y trabajé buen tiempo en una fábrica de cobre. Y le voy a bajar el volumen y yo voy a explicar. Pero para que vean, donde uno tiene que estudiar y cada palabra es nueva, es terrible, ¿no? Uno se quiere morir, pero después de un par de meses, un año, ya lo manejan, aunque parezca difícil. Entonces, hay que esforzarse, o sea, ninguna barrera es suficientemente grande como para desanimarlo a uno si uno trabaja lo suficiente. Bien, vamos a ver lo de la empresa minera esta, un segundo. Si se corta, volver, ya saben. Un segundo. Esto ya podemos cerrarlo. Es que tengo un montón de cosas acá. Aquí está. Esta la vamos a ver luego. Y primero esta otra. Está guardada. Retrocedemos. Ay, Dios. Metalurgia. Aquí están los videos. ¿Y por qué no lo guarda? La historia de la humanidad hoy en día se constituye como una de las... Ya, empezamos.
se anota como participación a hacer preguntas inteligentes, ya saben. Al ver, vayan anotando, tomando nota. No es como ir a un recital de música. El rock, me gusta el rock. Además es de mi época, el rock no es la de ustedes. Ustedes ya lo tienen renovado. Hay que anotar y preguntar y volverlo a ver, entenderle a la cosa. No es diversión, es aprendizaje. Bueno, empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Sabía Que. Iniciamos este nuevo ciclo con modificaciones a nuestros contenidos y, como se podrán dar cuenta, con modificación también a nuestra escenografía. Nuestros contenidos han variado un poco. Hemos abordado los sistemas productivos de diferentes empresas nacionales, pero además vamos a tocar temas de índole social. Vamos a comenzar este primer bloque hablando de Codelco, la Corporación Nacional del Cobre. Como usted sabrá, Chile es un país con grandes riquezas mineras. Una de ellas es el cobre. Comprender esto es bastante sencillo, pero entender cómo se produce esto es mucho más complejo. Para que aprendamos sobre el valor y las distintas etapas que sigue el cobre, hemos desarrollado una serie de reportajes. El primero lo hemos denominado Sistema Productivo del Cobre. Así que las primeras excavaciones mineras se hicieron en la Edad de Piedra, cuando se comenzaron a explotar depósitos primero en la superficie y luego bajo ella. La minería es una actividad que se ha practicado desde tiempos muy remotos y, dada su evolución y desarrollo en la historia de la humanidad, hoy en día se constituye como una de las labores más rentables en muchos países del mundo. En Chile, la comunidad conoce la importancia que tiene la labor minera dentro de la economía nacional. Sin embargo, el proceso que se lleva a cabo para la extracción de minerales como el cobre y su proceso productivo es un asunto poco conocido para la mayoría de nosotros. Por esta razón los invito a que me acompañen a descubrir este impresionante procedimiento en la Corporación Nacional del Cobre, Codelco. Codelco posee el 20% del total de las reservas mundiales de cobre y es el principal productor de cobre del mundo, con 1,84 millones de toneladas de cobre fino, según cifras del 2004. Codelco es una empresa heredera de una larga historia de vinculación entre los seres humanos y la minería del cobre, que comenzó el año 1905, en lo que hoy se conoce como la división El Teniente, al interior de Rancagua. Por aquí arribita está Bolivia. Pero también tenemos cobre cerca de la ciudad de Los Andes, en la mina andina y en el norte grande de Chile, en las minas de Salvador y especialmente en Chuquicamata y Radomiro Tomic, catalogadas como los principales depósitos de este elemento metálico en el planeta. Aquí, en la segunda región de Antofagasta, cerca de la ciudad de Calama, y a 2.800... ¿Les suena Calama? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sobre el nivel del mar, conoceremos cómo se produce el cobre. Fíjense qué altura. Que merece mucho de... No sé qué pasa, no veo. Aquí sí, quiero que se escuchen la altura sobre el nivel del mar. 2.830 metros sobre el nivel del mar. A ver si escuchan, quiero ver la altura. Etapas que sigue el cobre, hemos desarrollado una serie de reportajes. El primero lo hemos denominado Está con el micrófono apagado, ingeniero. Ingeniero Monteado. Ay, esta cosa se conecta y se desconecta como quiere. La edad de piedra, hablando, estamos unos 5.000 años atrás, 3.000 años atrás, o sea, de Cristo, incluso antes de Cristo. ¿Bien? La minería es una actividad que se ha practicado desde tiempos muy remotos y, dada su evolución y desarrollo en la historia de la humanidad, hoy en día se constituye como una de las... Esto ya es el proceso de electrólisis, todo lo más, no es minería. Él habla de minería, pero esto ya es incluso la refinación electrolítica, o sea, el último paso para obtener cobre con 9, a partir de 4 ceros, de 2 ceros después de la coma, o sea, 99 por ciento, o sea, 2 nueves después de riqueza, de pureza. Labores más rentables en muchos países. Fíjense, esto es mecánica pura. Aquí, un sistema de drenaje que tiene que calcularse. Del mundo.
Él sigue. No, estoy confundiéndome, es una cinta transportadora que hay que calcularla. Ya no es. Hemos desarrollado una serie de reportajes. El primero lo hemos denominado Sistema Productivo del COVID. Así que las primeras excavaciones mineras se hicieron en la paz de piedra, cuando se comenzó. Ay, no me deja controlar, antes podía controlarlo yo. Ah, este es un molino que luego vamos a ver. ¿Por qué no puedo ir? Dificultades en la amalgamación. Dificultades en la amalgamación. Se me escapó, esperen un segundito. Está un poquito más Vamos a arriba. ver no, lo tengo acá en metalurgia. Un segundo. Se me escapó. ¿Y ahora dónde está? Cuando se comenzaron a explotar depósitos, primero en la superficie y luego bajo ella. ¿Lo están viendo? La minería es una... ¿Se está compartiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí se ve. Fíjense, esto hemos hablado de dos formas de explotación, una en mina y otra en cielo abierto. Esto es cielo abierto. Son camiones especiales, puro mecánica, que transportan, hay excavadoras. Ahora, la primera, en realidad, trituración se hace con explosivos, ¿no? Porque aquí puede haber rocas inmensas, más grandes que una casa. Pero normalmente de aquí salen de 1 metro, 2 metros, cosa que puedan cargar acá, porque a veces cargan y se vuelca el camión, no tiene sentido, ¿no? Y la pala cargadora también. Un trabajo en el cual los ingenieros mecánicos saben trabajar junto con geólogos o solos, es en empresas de voladura. Yo conocí en La Paz 2 empresas, o sea, gente joven, 30 años, 40 era, y lo que hacían era trabajos para los cooperativistas mineros de la voladura, también para otra especie, que hacen que ya sea dentro de mina o afuera, lo único que hacen es programar la explosión, cosa de desmenuzar la mayor cantidad de metal sin peligro y luego para que los otros saquen. Ya, es una especialidad también de gente del área de mecánica, de área de geología y minería. Los equipos que conocí, había mecánicos, mineros, ingenieros geólogos, pero gran preponderancia de ingenieros mecánicos en esto de la voladura. Una actividad que se ha practicado desde tiempos muy remotos y dada su evolución y desarrollo en la historia de la humanidad, hoy en día se constituye como una de las labores más rentables en muchos países del mundo. Quiero ver este pedazo. Antes había para retroceder, pero ahora ya no hay. Miércoles, es mucho lo que retrocede. Así que las primeras excavaciones mineras se hicieron en la paz de piedra, cuando se comenzaron a explotar depósitos primero en la superficie y luego bajo ella. La minería es una actividad que se ha practicado hoy en día se constituye como una de las labores más rentables en muchos países del mundo. Fíjense, esta es una cinta transportadora, es una cuestión de una goma tipo parecida a la de los neumáticos, con fibras dentro. Tiene aquí unos cilindros, un cilindro, otro cilindro y otro cilindro. Estos cilindros están montados sobre rodamientos o bujes, aquí uno, otro, el del medio tiene uno acá, otro acá, y se calcula de acuerdo a la necesidad de cuántas toneladas por hora yo tengo que llevar, ¿ya? Hay motores, no, estos cilindros son de apoyo y giran. Hay que limpiarlos, mantenerlos. En muchas fábricas en Bolivia, en todas que trabajé, los dejan hasta que se cae el rodamiento, se caen los perdigones, y luego tira y taca, taca, taca. Y esto empieza a caerse, esta goma que es cara también se va deformando, por tanto traqueteo en lugar de estar lisa, porque ondula entre donde solo está el tubo, ya golpea y raspa acá y se empieza a florecer aquí y en esta base. Eso de mantenimiento en las empresas
Mucha gente piensa, empresarios y también empresas públicas, que hay que sacarle el jugo, como exprimir un limón y cuando no tiene más se lo bota y se compra otro. No es así. Esta inversión tiene que cuidarla, ¿no? Entonces tiene que estar, cada cierto tiempo se tiene que revisar si todos los rodamientos están bien o los bujes, si están funcionando, si están aceiteados, hacerles mantenimiento. Hay rodamientos que no requieren mantenimiento, pero esos son más caros, pero tiene que funcionar. Se calcula la potencia necesaria de los motores para impulsar. Si es muy largo el trayecto, tiene que ponerse motores cada cierto intervalo, ¿ya? Porque si no sería mucha la fuerza que tenga que hacer allá y tensiona esto, lo destruye o lo rompe. Cada cierto tiempo, rodillos impulsores. Es un cálculo que se hace especializado de mecánica, o sea, de partes de máquina, para esta simple cinta de transporte. O sea, la mecánica está por todo lado. En Chile, la comunidad conoce la importancia que tiene la labor minera dentro de la economía nacional. Ya. Estas son piscinas, se le llama piscina porque tiene agua, no tiene nada. Se mete acá y sale, puede que salgan los huesitos de uno ahí, como en los dibujos animados de Tom y Jerry que caen a una piscina de ácido y sale el esqueleto. Son piscinas ácidas o básicas donde se realiza ¿cómo se llama esto? La concentración, no es concentración, en realidad es la evaporación del líquido para que se concentre. No hay en el sentido de que aumente la riqueza, sino que una cosa que está con mucho líquido pierde el agua, como secadores, ¿ya? Como La humedad secadores de cantar. pierde la Claro, humedad. no solo humedad porque ya es un tipo de barro, ya es semilíquido o líquido, ya está en solución colloidal. Se llaman tanques de asentamiento, o sea, de tanques de sedimentación, se sedimenta, son bastante grandes. Esto tiene un brazo acá y como unas palas acá que va removiendo el fondo. El fondo es como un embudo y por debajo se va sacando el barro ya, casi, o sea, más seco, más seco. Bien, y aquí va evaporando. Puro mecánica. Ingeniero, ¿y no se podría secar con caldera? ¿Y quién pone la plata? Ah, Es esa es que otra cosa. el Más problema económico. no, tranquilo, se puede, hay que pensar las opciones. Aquí lo que se aprovecha es el sol, ¿no? Como son grandes espacios, el sol va evaporando de arriba, abajo se va asentando y se va sacando ya un barro por debajo, ¿me entiendes? O sea, siempre es el criterio académico, el criterio técnico y el criterio económico, ¿no? A mí me gustaría ir a comer ahorita a un restaurante, digamos. Un buen plato con su entrada elegante ahí. ¿Cuánto me sale ir a comer a un restaurante de 5 estrellas en Santa Cruz? Póngale 200 pesos por persona. ¿Puedo permitirme eso? No, no. Bueno, acaba pobre en 2 patadas. Pero agarro, me hago un pollito a la brasa con sus lechuguitas bien frescas, un tomatito ahí, un poco de, ¿cómo se llama? De papa cocida o puré de papa y listo. ¿Cuánto me sale? 20 pesos, 10 pesos, hecho por uno. Ahora voy y compro eso en un restaurante del barrio, me sale 15, 20 pesos. Ahora sí es cumpleaños de mi padre o de mi gran amigo y llegó a Santa Cruz y no lo veo 10 años. Claro que lo invito, pero una vez, ¿no? Pero tampoco todos los días. Ya. Es Va gastar a disculpar, ingeniero, inteligentemente me escuchaba entrecortado. ¿Para qué sirvió la piscina, disculpa? para ir haciendo más denso el material, el barro este que se tiene de la lixiviación, vamos a ver luego qué es lixiviación, se obtiene un líquido y quiero hacerlo más denso, entonces lo que voy haciendo, va evaporando por encima y abajo hay como un embudo, todo la base es un embudo y se va concentrando, es un concentrador, pero no concentra en porcentaje, sino es como un secador, un decantador para decantar sólidos abajo y los líquidos o se saca por fuera o se evapora.
secar, decantar, para eso sirve. Bien. Se lleva a cabo para la extracción de minerales como el cobre. Fíjense, ay Dios mío, pero vieron, era una grúa inmensa, ¿no? Que estaba escarbando y la cuchara de esa grúa prácticamente llena un camión. Proceso productivo es un asunto poco conocido para la mayoría de nosotros. Esta es la parte pirometalúrgica, porque en la metalurgia tenemos dos áreas importantes de trabajo. La pirometalurgia, piro quiere decir fuego, piromaníaco, fuegos pirotécnicos. Piro es fuego. En griego, firos, en realidad, firos significa fuego, calor. ¿Ya? Entonces, cuando se trabaja con hornos de fuego, o incluso altas temperaturas, no siempre con hornos de fuego, de llama, sino pueden ser hornos eléctricos, se le llama pirometalúrgica. Hidrometalúrgica es la otra, donde hemos visto esos decantadores, esas piscinas, eso se llama hidrometalurgia, donde se trabaja en soluciones acuosas. La pirometalurgia es tan antigua como la historia de la metalurgia, porque se trabajó con fuego desde el principio, para fundir, para forjar a punta de fuego. Pero la hidro solamente tiene unos 100, 200 años de antigüedad. ¿Ya? Es más nueva. La ventaja de la hidrometalurgia es que podemos hacerlo en circuitos cerrados, reciclar esa agua, reciclar, y cuando hay fuego, llama, escapa a la atmósfera más fácilmente. En cambio, en líquido se lo puede tapar y no se contamina tanto, pero se necesita mayor conocimiento de la naturaleza de los materiales y de los equipos, ¿no? Se necesita más tecnología, más know-how, ya saber hacer las cosas. ¿Bien? Hay otra cosa. Y en algunos procesos, por ejemplo, en el aluminio hay una, que en realidad es mezcla de hidrometalurgia. En realidad se utilizan procesos electroquímicos, pero de sales fundidas. Imagínense fundir la sal o otras sales, son 900 grados. Pero si no habría ese proceso, el aluminio no se produce. Y vemos que aluminio hay por todo lado. Hace años, 500 años o más, antes de la invención de ese proceso electroquímico, el aluminio era tan o más caro que el oro. O sea, se hacían platos de aluminio, cubiertos que no sirven para nada, porque se doblan, pero se lo regalaban entre reyes, entre emperadores, como gran cosa, ¿no? El aluminio. Y ahora es un material que no es caro, ¿no? Es relativamente accesible. ¿Por qué? Porque mejoró la tecnología. Por esta razón los invito a que me acompañen a descubrir este impresionante procedimiento. Esta es una excavación a cielo abierto, se va sacando por capas, por terrazas. En la Corporación Nacional del Cobre, Codelco. Codelco posee el 20% del total de las reservas mundiales de cobre y es el principal productor de cobre del mundo con 1,64 millones de toneladas de cobre fino, según cifras del 2004. Codelco es una empresa heredera de una larga historia de vinculación entre los seres humanos y la minería del cobre, que comenzó el año 1905, en lo que hoy se conoce como la división. En esa época nosotros ya estábamos en otra guerra, ¿no? Fue la época en que negoció con Bolivia y compró prácticamente Chile. Por eso es difícil recuperar, porque pagaron 300.000 libras esterlinas en efectivo, que se las gastaron por allá. 2, pagó el ferrocarril Arica-La Paz. Tenía el compromiso de garantizar un crédito de Inglaterra para el ferrocarril La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, La Paz-Cochabamba-Trinidad, que nunca hicieron, porque la contraparte tenían que ser esos 300.000 y se los gastaron. Según dicen, parte del Prado de La Paz fue hecho con esa platita. Ni modo. Y no había comunicación con el interior, una macana, ¿no? Pero bueno, es nuestro país, no hay otro. El Teniente, al interior de Rancagua. Pero también tenemos cobre cerca. Ahora, esto es la explotación minera subterránea. Socavones pueden estar reforzados, depende de la contextura, de la humedad. Algunos cada cierto tiempo se tiene que poner refuerzos, ya sea de madera o de concreto. Si es roca pura, no se necesita. Si no hay filtraciones, no se necesita. Pero si hay filtraciones y es roca delesneable, quiere decir que se deshace, delesneable, anoten esa palabra. Si no la ven, vean en Google, delesneable. Y significa cavar dentro, explotar
cuando se explota una carga para demoler al principio, todo este aire, todo este espacio queda como gas de escape, porque el explosivo al que se quema es una oxidación rápida, se quema, incluso el oxígeno va dentro del explosivo, por eso es tan rápido.